El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. Persuadir y convencer son algunos de los retos que enfrentan la academia y la ciencia. Exponer puntos de vista que surgen de investigaciones, estudios debidamente evaluados y temas que van desde lo social a lo político, a menudo son suscitados con el fin de debatir de manera inteligente para construir desde la discusión un posterior consenso. Hola, yo soy Jair Taborda, bibliotecólogo. Como es de costumbre, nos acompañamos de Alejandro Toro y proponemos alinear el episodio anterior dedicado al pensamiento crítico con la capacidad de desarrollar la argumentación tanto desde la oralidad como en el texto escrito. Nuestros tiempos son limitados para desarrollar a plenitud estas temáticas, sin embargo, tratamos de dejar algunas referencias bibliográficas y recomendaciones en general desde nuestra biblioteca. Bienvenidos. Para comenzar, un poco de contexto histórico. De acuerdo con el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica, el libro de Perelman y que puede encontrar en la Biblioteca Central de la UPN, vamos a compartir este texto. Perelman y la retórica filosófica. La retórica en la primera mitad del siglo XX. Mientras que en la Edad Media y el Renacimiento entendieron y cultivaron la dialéctica y la retórica aristotélicas, la Edad Moderna de racionalismo hegemónico las marginó. Ello significa, por tanto, que la suerte histórica de la retórica ha estado ligada a la valoración gnoseológica que, en las distintas épocas, se ha hecho de la opinión en su relación con la verdad. Para quienes la verdad puede surgir de la discusión y el contraste de pareceres, la retórica será algo más que un simple medio de expresión, un elenco de técnicas estilísticas como la consideran aquellos para quienes la verdad es fruto de una evidencia racional o sensible. Esto explica que con el predominio del racionalismo y el empirismo en la filosofía de los siglos XVII al XIX, la retórica fuese reducida en los planes de estudio a una especie de estilística. Es, con los sistemas característicos de finales del XIX y del siglo XX, pragmatismo, historicismo, vitalismo, axiología, existencialismo, cuando se empiezan a sentar las bases para la rehabilitación de la retórica y la teoría de la argumentación. Algunos ejemplos de la argumentación los encontramos en el discurso político, los textos publicitarios, los artículos de opinión, las editoriales periodísticas, la crítica artística, el escrito ensayístico y los alegatos jurídicos, entre otros. Podríamos entender que la argumentación es la evolución de la retórica, es decir que, en términos aparentes, la argumentación tiene una marcada relación con la oratoria desde los clásicos, aunque es finalmente el lenguaje, sea oral o escrito, el que determina esta práctica. De acuerdo con Perelman, la retórica había tomado un tinte peyorativo y perdió el sentido aristotélico del arte de la persuasión. Con esta introducción, saludamos a Alejandro Toro y le preguntamos, con base en un tema que ya hemos mencionado en otros episodios, sobre todo cuando hablamos de búsqueda de información, la posverdad. En este caso, su relación con la argumentación. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias, Jair. Sí, está muy aparejado este tema con el tema del episodio anterior de nuestro programa.
y hay que hablar de posverdad. Cuando hablamos de argumentación y de todo lo que has dicho hasta este momento acerca de la búsqueda desde la filosofía y la teoría del conocimiento sobre qué significa argumentar, hay que hablar también de que estamos en la época de la posverdad. Es el momento en el que vivimos hoy, en el que la verdad parece que es totalmente irrelevante en la discusión pública. La posverdad es donde los argumentos buscan la distorsión de la realidad, más allá de la claridad. Y se generan manipulaciones a partir de creencias, acudiendo a la emocionalidad, etcétera, para influir en la opinión pública y generar actitudes sociales orientadas a algún fin, que muchas veces son adversas. Esos fines son adversos a la armonía social. Entonces, como las personas son más propensas a aceptar verdades basadas en creencias o emociones que las que están basadas en hechos, estamos hablando de una situación en la que la discusión pública se basa en esa emocionalidad, y eso genera un problema social muy serio que implica muchas cosas: la proliferación de las fake news, el deterioro del debate público, la consecuente toma de decisiones contrarias a la cultura democrática y la proliferación de los fundamentalismos. Entonces estamos en eso, en el régimen podría decirse que es el régimen de la mentira o de las verdades a medias. Y los medios informativos, la forma en que nos comunicamos, yo incluiría ahí también a las bibliotecas. Tenemos una influencia enorme, y las formas en las que presentamos las ideas y los mensajes, el formato, tienen mucha influencia en lo que la gente opina y decide colectivamente. Entonces, bueno, ya lo dije, la posverdad es el régimen de la mentira, y a eso se le suma la apelación de la emocionalidad de los públicos, y desde allí, desde la mentira y la emocionalidad, se toman decisiones que le están dando forma al mundo en este momento. Las bibliotecas tienen ahí, y los educadores tenemos ahí una tarea y un reto muy interesante por volver a la verdad y por volver a la discusión racional de las personas. Pues Alejandro, con respecto a los ejemplos donde está presente la argumentación mencionados anteriormente, traemos un texto muy famoso y significativo para los colombianos llamado La soledad de América Latina, discurso escrito desde el realismo mágico, con el que Gabriel García Márquez acepta el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Traemos un fragmento que dice: Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que el primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de la fuente de la eterna juventud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México, en una expedición venática cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias
unas gallinas criadas con tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. Los discursos sirven para la comprobación de las pretensiones de validez problematizadas de opiniones y de normas. La única pretensión permitida en el discurso es la del mejor argumento, y el único motivo admitido, el de la búsqueda cooperativa de la verdad. Jürgen Habermas. Haciendo búsqueda bibliográfica en la Biblioteca Central, encontramos una tesis que tiene que ver con la argumentación en la oralidad, titulada El rol de la tertulia literaria como herramienta didáctica para el mejoramiento de la argumentación oral en estudiantes de grado 11 del Instituto Pedagógico Nacional de Wilson Garzón Martín. Una tesis que, dentro de su cuerpo de investigación, nos dice lo siguiente. Planteamiento del problema. Teniendo en cuenta que cada vez se hace más imperante para la sociedad y para el mercado laboral contar con sujetos capaces de expresar ideas y conceptos sustentados y a su vez competentes para proponer soluciones a los distintos y continuos problemas que se afrontan en la actualidad, se requiere que las nuevas pedagogías se enfoquen en la preparación de sujetos críticos, que construyan discursos coherentes no solo a nivel escrito como se ha venido planteando, sino también en el plano de la oralidad. De acuerdo con la práctica realizada en el Instituto Pedagógico Nacional, en el área de español de grado 11, es notable una clara deficiencia en la expresión y argumentación oral por parte de los estudiantes. Es evidente en todas las observaciones realizadas a lo largo del desarrollo de la práctica asistida que los estudiantes de los grados 11 carecen de herramientas didácticas que les ayuden a implementar el uso de técnicas argumentativas que afiancen sus discursos orales y que les permitan reflejar seguridad, convicción y firmeza. Esto ligado a una notable desmotivación hacia todo lo que les conlleva a procesos de lectura y a la falta de interés que demuestran los estudiantes a todas aquellas actividades que requieren de la sustentación oral de sus puntos de vista. Nos remite a la inminente necesidad de implementar una didáctica que ayude a los estudiantes a mejorar su argumentación oral y promueva el interés hacia las clases de español y literatura de grado 11. Más adelante continúa. Es importante, sin embargo, aclarar que los argumentos no solo tienen una función sustentable y convincente dentro del discurso oral, sino que además de ello, buscan la indagación y evaluación de las diferentes posturas que muestran los demás, de tal forma que sea más asertiva la selección de las mismas. Es así como los argumentos juegan un papel similar al de los procesos comunicativos, en donde se pretende convencer al receptor y al mismo tiempo se refuta o se comparte las afirmaciones que éste expone. Y también nos dice: el dominio de estrategias verbales permitirá al enunciador un despliegue convincente de las ideas o creencias en conflicto que él pretende defender. El conocimiento de los mecanismos de la argumentación permite a los destinatarios asumir una actitud crítica y evitar ser persuadidos por el discurso del enunciador. El dominio de habilidades comprensivas y productivas configura la competencia argumentativa del sujeto. Este dominio está relacionado con un entorno comunicativo específico de acuerdo con el contexto institucional, la formalidad o informalidad de la situación. Por otro lado, la competencia literaria es tal vez uno de los ejes fundamentales de los referentes teóricos ya mencionados hasta aquí. Es por ello que es necesario mencionar
la manera en que dicha competencia debe ser trabajada para poder ser potencializada en contextos educativos colombianos. Debo hacer la advertencia que esta tesis es del año 2009. No hay sendero que lleve a una persona a hacer carrera más rápidamente y a crearse una buena reputación que la destreza del buen orador. Philippe d'Armour. Hay una motivación más sobre la defensa de la institucionalidad, en este caso sobre las bibliotecas en el contexto universitario. De manera argumentativa, Alejandro, ya que estamos en este tema, ¿cómo diríamos que la biblioteca es fundamental y referente en la vida universitaria? Jair, trataré de argumentar. Estábamos diciendo que necesitamos públicos más con habilidades para generar argumentos racionales. El mundo digital no nos pone el panorama muy sencillo. Podemos decir que el mundo digital no nos está volviendo más críticos, ni la información que compartimos está libre de ideología, ni de prejuicios, ni de estereotipos, y más bien nos está convirtiendo en seres narcisistas y superficiales. Entonces aquí estamos como en una especie de contradicción. La promesa de que tengamos más información y que estemos más comunicados nos va a volver más racionales, en la realidad se está volviendo todo lo contrario. Estamos más comunicados, pero también se está provocando, gracias a esa saturación, a esa infoxicación, un empobrecimiento de la razón y de los argumentos. Ya dije que los educadores, las bibliotecas, tenemos tareas muy interesantes, retos muy interesantes para cumplir allí. Lo primero que tengo que decir es que las bibliotecas no tenemos algoritmos, ni hacemos análisis de recurrencias, a diferencia de las redes sociales, donde los usuarios no hacen búsquedas libres. Estas búsquedas son influenciadas por algoritmos que les muestran lo que se supone que deben recibir, y eso está convirtiendo a quienes usan las redes sociales, están haciendo parte de guetos de información que son bastante peligrosos para la vida democrática. En las bibliotecas las personas hacen una búsqueda determinada solo por sus intereses, es una búsqueda libre. A eso se le suma que las bibliotecas piden profundidad y concentración, algo que las publicaciones efímeras y constantes de las redes lo imposibilitan. Y por esto las bibliotecas son más atractivas para quienes desean realizar una búsqueda metódica y sistemática y que realmente se llegue a una argumentación racional y crítica. No ese proceso de consumo de información acrítico que se da en las redes sociales y que se parece bastante, pero muchísimo, al adoctrinamiento. Las ideas hay que argumentarlas, de lo contrario no pasarían de ser opiniones. Esta es, por tanto, la función principal de los argumentos: darle sustento a una idea central, darle soporte. Quien argumenta, sustenta, justifica o apoya una idea, y para hacerlo deberá encontrar causas, pruebas o razones que ratifiquen su idea. Julián de Zuviría Samper. Desde el discurso político, tal vez uno de los más representativos en la oratoria argumentativa, hemos traído un ejemplo que también ha sido icónico en la historia de Colombia. Se trata de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal que partió en dos la historia política contemporánea del país. Escuchemos un poco de su oratoria retórica o capacidad de argumentación. Y se nos ha querido por eso calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones
movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. Y apenas si un insensato en Cali lanzó una piedra, que yo soy el primero en criticar. Piedra que todavía no se sabe si tiene una mano conservadora o liberal o unionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla. Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia y en Estados Unidos y en Italia y en América toda. Como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la República. Como si no pudiera calificar la doctrina conservadora por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre derramada hábilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del Partido Conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias porque soy repugnante a la noción moral. Y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio cósmico. Porque es que yo no soy transigente de ahora. Yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el segundo año y se desarrollaba con conveniencias para mi partido una campaña contra Marcos Fidel Suárez, cuando yo la creía injusta. El primer artículo de mi vida en defensa, no de un conservador, sino de un hombre justo, ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo, digo, que escribí, que mi pluma escribió, fue un editorial del Nuevo Tiempo. El audio completo lo pueden encontrar en YouTube para quienes se interesen en escucharlo completo. Algunos otros textos que referenciamos y los puedes encontrar en la Biblioteca Central de la UPN son los que a continuación nos recomiendan algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que amablemente nos han querido compartir. Hola, mi nombre es Camila Medina, soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial. Quiero enviarle un saludo especial a Nautilus, Biblioteca Fondo. Para el estudio de la argumentación, recomiendo el libro Formación, Interacción y Argumentación de María Elvira Rodríguez. Esta es una experiencia de acompañamiento en el aula de preescolar que constituye una propuesta teórica y metodológica de carácter interdisciplinario para el desarrollo de las estrategias argumentativas de los niños de preescolar y la cualificación de los docentes en este nivel, con fundamento en perspectivas interactivas de investigación en el aula. Hola, soy Carlos Montilla, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Un saludo a Nautilus, Biblioteca Fondo. Para el estudio de la argumentación, recomiendo el libro Aprendizaje de la Argumentación Razonada, Desarrollo temático en los textos expositivos y argumentativos de María Cristina Martínez. La gente intercambia enunciados, imprime emociones y manifiesta actitudes a través de enunciados. Los enunciados están impregnados de vida social, de vida emotiva, de vida ideológica e incluso de vida puramente local o situacional, pero de vida. Los sujetos discursivos construyen discursos en situaciones de enunciación concretas, en situaciones intersubjetivas moldeadas por el género discursivo característico de una práctica enunciativa social. Hola, mi nombre es María Valentina Angarita, soy estudiante de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. Le quiero enviar un saludo a Nautilus, Biblioteca Fondo. Bueno, para el estudio de la argumentación yo recomiendo el libro La argumentación de la lengua, de Jean-Claude Anscombre. Su descripción dice: en los últimos años, el interés de los lingüistas se ha centrado en la semántica y la pragmática. La teoría de la argumentación de Jean-Claude Anscombre y Oswald Ducrot se sitúa en el ámbito de una semántica pragmática, o semántica integradora de elementos pragmáticos,
y lo hace desde unos planteamientos totalmente innovadores en evolución constante. Para Toulmin, un argumento es ya un acto complejo, que involucra varios juicios ligados entre sí. Y una argumentación es una actividad aún más compleja que supone defender los argumentos ante un interlocutor, es decir, que supone la actitud dialéctica. Pedro Posada Gómez, de su libro Argumentación, Teoría y Práctica. Para complementar el fragmento que Mario nos comparte, continuamos de este mismo libro, Argumentación, Teoría y Práctica, de Pedro Posada Gómez, ya para ir finalizando lo siguiente. En el sentido amplio que le da la teoría de la argumentación, el concepto de verdad incluye las verdades científicas, pero también las verdades de los mitos de la religión, del sentido común del lenguaje cotidiano, en la medida en que las verdades que ellas contienen o dicen contener son compartidas por un amplio número de personas y aspiran a ser reconocidas por todos. Tienen una pretensión de validez universalista, aspiran a ser universalmente reconocidas, a ganar adhesión universal. Hemos llegado al final de un episodio que esperamos ya haya dejado cimientos para continuar trabajando la argumentación como necesidad imperante de desarrollo en las aulas, en la biblioteca y en la sociedad en general. Para el próximo episodio daremos otro giro por el mundo de los libros y nos propondremos abordar las páginas fantásticas en la literatura infantil. Gracias a Alejandro Toro y a nuestros invitados, en este caso los estudiantes Camila Medina, Carlos Montilla y María Valentina Angarita, al control máster y las lecturas de Mario Enríquez, en la producción sonora a Yolanda Barrantes y la producción también de Diana Torres, a Laura Chávez en las comunicaciones y a Alejandro Sepúlveda en la coordinación y dirección. Hasta pronto. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.